Hola niños, espero que estén bien. En esta nueva clase los quiero invitar a trabajar con un tema que forma parte del eje de geometría. Estoy segura que les va a gustar, que lo encontrarán muy fácil y divertido. Vamos a hablar sobre lo que es la simetría y qué son las líneas de simetría o ejes de simetría. Pero para que lo puedan entender fácilmente, se los voy a demostrar con un ejemplo concreto. Veamos este cuadradito, ¿ya? Yo les voy a mostrar con este cuadradito qué es un eje o línea de simetría y por lo tanto, qué es lo que hace que una figura sea simétrica. Bien, este cuadradito, este papel con forma de cuadrado, ¿cierto? Yo puedo doblarlo parejito por la mitad, ¿cierto? Y marcar, ¿cierto? A ver si alcanzan a ver ahí. Voy a marcar la parte que quedó marcada cuando realicé el doblez. ¿Ya? Me queda así. ¿Lo pueden ver? Entonces, al realizar este doblez, ¿cierto? Me quedaron dos partes idénticas. La parte de arriba quedó igual a la parte de abajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo doblo ahí, ¿cierto? Quedan dos rectángulos iguales. Bien, esto que yo acabo de hacer, ¿cierto? Esta línea se llama línea de simetría o también la pueden encontrar como eje de simetría, ¿ya? Lo que hace un eje de simetría es en el fondo hacer que dos partes queden iguales, dos partes de una figura, ¿ya? O al revés, ¿cierto? Podríamos decir que una figura al ser dividida, ¿cierto? De una manera concreta, pueda resultar, ¿cierto? Dos partes iguales, un lado igual a otro, ¿ya? Bien, veamos si este cuadrado tiene más líneas de simetría, ¿ya? Aquí encontramos una. Si doblamos así, vamos a encontrar otra. La voy a marcar rápidamente, ¿ya? Pero también, fíjense, ¿ya? ¿Puedo encontrar otra línea de simetría? Claro que sí. Si yo junto esta punta con esta, obtengo, ¿cierto? Dos triángulos, es decir, esta parte es igual a esta, ¿ya? Por lo tanto, obtengo otra línea de simetría. Y si doblo acá, voy a obtener otra, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que un cuadrado tiene ¿cuántas líneas o ejes de simetría? Contemos 1, 2, 3 y 4, ¿ya? ¿Por qué? Porque de cualquiera de estas formas en que yo doble el papel, ¿ya? O marque esta figura, voy a ir obteniendo dos lados exactamente iguales. Eso gracias a las líneas o ejes de simetría. Entonces, si yo les pregunto, niños, ¿el cuadrado es una figura simétrica? ¿Qué responderían ustedes? Que sí, ¿cierto? Bien, vamos a ver otro ejemplo, ya, pero con otra figura, que es este triángulo. ¿Qué pasa si yo doblo el triángulo o marco una línea aquí? ¿Me quedan dos partes iguales? No, ¿cierto? Por lo tanto, este no sería el eje de simetría. ¿Cómo yo tendría que doblar este triángulo para obtener dos lados exactamente iguales? Tendría que doblar, intentar, ¿cierto? Y doblar de esta manera, ¿ya? Así yo obtengo dos lados exactamente iguales. Lo voy a marcar para que lo puedan ver bien en su casita, ¿cierto? Ese sería mi eje o línea de simetría en el caso de este triángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este lado queda exactamente igual a este. Bien, niños, los invito a continuar trabajando. Vamos a usar su texto del estudiante, tomo 2.
Así que muy atentos y espero que les vaya muy bien en esta clase. Es fácil y entretenido. Bueno, niños, los invito entonces a usar su texto del estudiante tomo 2 en la página 56, donde parte el tema de simetría correspondiente al eje matemático de geometría. Bien, tenemos ahí un subtítulo que dice formas y figuras simétricas. La primera actividad dice así: las siguientes imágenes son parte de un dibujo. ¿Qué dibujo imaginas? Tienen que observar muy bien estas 4 partes. ¿A qué dibujo corresponderá? ¿A la forma de qué objeto o de qué ser vivo? ¿Puedes imaginar la forma exacta del dibujo completo? Yo creo que sí, ¿cierto? Los invito a seguir en la próxima diapositiva. Ya, mis niños, en la página 57 vamos a verificar si estos eran los objetos o seres vivos que imaginaste. Teníamos una mariposa, un copihue, un insecto y un frasco. Pensemos en las siguientes preguntas. ¿Qué dibujo fue el más difícil de imaginar? ¿Qué responden ustedes ahí? Bueno, para mí el más difícil fue el frasco. Y luego, ¿lograste identificar exactamente las formas de cada figura? Ahí cada uno debe responder sí o no, ¿cierto? Si hay alguna que le costó o varias que le costaron. Por lo menos les cuento que para mí, como les decía, la más difícil fue el frasco y la más fácil fue la mariposa. No sé a ustedes cómo les fue con esto. Comentaremos después, ¿cierto? Bien, pero ahora, siguiendo con esta página, los invito a poner atención con lo siguiente. Llamamos figuras simétricas a las que tienen una o más líneas de simetría, o también conocidas como ejes de simetría. Ustedes en los libros o en internet pueden encontrar, ¿cierto?, este término como línea de simetría o también eje de simetría. Ahora, la línea de simetría de una figura es una línea que divide la figura en 2 partes que tienen la misma forma. Observemos las 4 imágenes que tenemos como ejemplo en esta página, ¿cierto? Tenemos un avión que tiene marcada en forma vertical, ¿cierto?, la línea de simetría. Tenemos un gato cuya línea de simetría también es vertical. Tenemos, ¿cierto?, una bandera donde también tenemos un eje de simetría o línea de simetría vertical, ¿ya? Esta es la bandera de Canadá, ¿ya? Vemos la hojita de la bandera de Canadá que tiene este eje de simetría vertical, dejando, ¿cierto?, 2 lados o partes exactamente iguales. Y tenemos aquí también la imagen de un volcán. Bien, todas las líneas de simetría que se trazaron aquí son verticales. ¿Qué pasaría si se hubiesen trazado líneas en forma horizontal? Pasaría que no serían figuras simétricas, ¿cierto? Por eso es que fueron trazadas de manera vertical, para que podamos obtener 2 partes iguales. Bien, los invito a continuar trabajando. Para continuar, los invito a ver figuras con líneas de simetría. Estamos en la página 58 del tomo 2, del texto tomo 2, ¿cierto? Y la actividad 3 dice: una parte de estas figuras encaja exactamente encima de la otra si se dobla por la mitad. Aquí van a ocupar su cuaderno de actividades. Van a seguir las instrucciones que se dan en el libro para poder responder la pregunta:
¿Cómo doblas estas figuras exactamente por la mitad? Marca las líneas por donde doblas las figuras por la mitad. ¿Ya? Bueno, los invito a hacer una pausa para que puedan hacer esta actividad y luego vamos a continuar trabajando con nuestro PPT. Luego, entonces, en una figura simétrica, una línea de simetría debe cumplir dos condiciones. La primera es que debe dividir a la figura en dos partes iguales, ¿cierto? Tal como, por ejemplo, ocurría con el avión. En el avión, yo sé que ustedes marcaron una línea de simetría o eje de simetría vertical, de arriba a abajo, ¿cierto? Y cumple con la función de dividir esa figura en dos partes iguales. Ahora, ¿qué otra condición debe cumplir una figura simétrica? Al doblar la figura por dicha línea, ambas partes deben coincidir. Recuerden la cápsula del comienzo de este PPT, donde yo doblaba un cuadrado por la mitad, ¿cierto? Entonces se formaban dos rectángulos y un rectángulo coincidía perfectamente con el otro. Esas son las condiciones que debe cumplir una figura simétrica. No lo deben olvidar, niños. Bien, pasamos a la página 59, donde encontramos las propiedades de las figuras con líneas de simetría. La actividad 5 dice así: la figura tiene una línea de simetría. Exploremos los puntos. Ya vemos una figura que tiene hartos puntos que están marcados con letras mayúsculas. ¿Se fijan? Bien, dice: exploremos los puntos, lados y ángulos que coinciden cuando se dobla a lo largo de su línea de simetría. Vemos que la línea de simetría está marcada de forma vertical desde la letra A hasta la letra H. ¿Por qué es una línea de simetría? Porque formamos dos partes exactamente iguales. Y si doblamos esa figura, ¿cierto?, una parte coincide perfectamente con la otra. Ahora, veamos la siguiente pregunta. Letra A. ¿Con qué puntos coinciden los puntos B y K respectivamente? Veamos. El punto B, si dobláramos el papel, ¿cierto? Si esto fuera un papelito, ¿cierto?, y lo dobláramos en su eje de simetría o en su línea de simetría, el punto B coincidiría con el punto N. Y el punto K coincidiría con el punto E. Vemos en azul ahí, ¿cierto? Vamos con la letra B. ¿Qué lados coinciden con los lados AB y DE respectivamente? Veamos el lado AB. Ese es el lado AB, ¿cierto? Lo marqué ahí con una línea verde. El lado AB coincidiría con el lado AN. Muy bien. Y veamos el lado DE, coincidiría con KL, ¿cierto?, que está ahí en morado. Ahora vamos con la letra C. ¿Qué ángulos coinciden con los ángulos en N y D respectivamente? Antes, recordemos que ángulo es la abertura, ¿cierto?, que se forma entre la unión de dos lados. Veamos entonces el ángulo en N. Este es el ángulo en N, ¿cierto? Ese es el ángulo en N que acabo de marcar con negro. ¿Con qué ángulo coincidirá? Con el ángulo en B, ¿cierto? Y el ángulo en D, este es el ángulo en D, coincide, ya saben ustedes, ¿cierto?, con el ángulo en
L. Bien, cuando una figura se dobla por su línea de simetría, ¿qué pasa? Los puntos, lados y ángulos que coinciden se llaman correspondientes y las medidas de los lados y ángulos correspondientes son respectivamente iguales. ¿Ya? Es decir, volvamos al ejemplo del lado AB. Ese lado debería medir lo mismo que el lado AN, ¿cierto? Porque son iguales, son correspondientes. Bueno, niños, los invito a ejercitar. Luego de ver este ejemplo, dice, la figura tiene una línea de simetría. Identifica los puntos, lados y ángulos correspondientes. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí en el mismo libro, sobre la misma imagen, ¿ya? Marcando con colores sobre la figura. Al igual como yo lo fui haciendo en el ejemplo de la figura anterior. Usen distintos colores. Por ejemplo, para encontrar el punto correspondiente de B, ¿cierto? Sería el punto G. Usen el mismo color, enciérrenlo en un circulito, por ejemplo, los dos de color rojo, porque son iguales, son correspondientes, ¿ya? Siguiendo el ejemplo anterior. Bueno, niños, las actividades que vienen a continuación están bastante claritas en el texto, así es que los invito a seguir las instrucciones y poder realizarlas junto al adulto que los acompaña. Viene una actividad que es opcional, ¿ya? ¿Por qué? Porque también requiere de mayor tiempo. Ojalá pudieran hacerla, ahí la van a encontrar más adelante. Mucho éxito y espero que esto de la simetría, figuras simétricas, eje o línea de simetría, les haya gustado y les haya sido fácil luego de las explicaciones dadas. Un abrazo para todos y los invito a seguir trabajando.